Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Thorstein Carlson y las 12 gigantas. Cuento islandés del 25 de febrero en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un hombre y una mujer. Vivían en su cabaña y tenían un hijo que se llamaba Thorstein. Cuando se hizo mayor, perdió a su madre y trabajó de pastor en casa de su padre, que se volvió a casar. De camino hacia donde Thorstein tenía que llevar a pastar el ganado, había una colina, y Thorstein sospechaba que estaba habitada. Una vez, al pasar por aquella colina, vio a una mujer con un vestido azul, y la mujer le invitó a entrar y a jugar al ajedrez. Y estuvieron jugando todo el día, pero Thorstein ganaba siempre. Por la noche, ella dijo que eso no podía continuar. Él, sin embargo, regresó a su casa y no se lo contó a nadie. Y a la mañana siguiente se volvió a marchar y la mujer le estaba esperando con su vestido azul y le invitó a jugar al ajedrez. Y al principio él se resistió, pero finalmente aceptó. Y ocurrió exactamente lo mismo que el día anterior. Al tercer día, decidió no volver a la colina, pero algo le atraía tanto hacia allí que finalmente se puso en camino y ella estaba fuera. Llevaba un vestido rojo y le invitó a jugar al ajedrez. Al principio vaciló, pero finalmente aceptó. Aquel día jugaron mucho tiempo hasta que ella pegó un empujón a la mesa y aseguró que aquello no podía continuar y le dijo: Está dicho y te está predestinado que abandonarás tu casa paterna y tendrás que ir a un bosque, y allí te encontrarás con unos pájaros que te querrán matar. Si consigues salir con vida, te encontrarás con unos perros. Si consigues librarte de ellos, te encontrarás con 12 perros, con 12 toros, después de los perros. Si también te libras de ellos, pues irás a parar a la cueva en la que viven 12 hermanas, mis hermanas, y a ellas ya se les ocurrirá lo que hacer contigo. Y entonces Thorstein dijo: Está dicho y te está predestinado que tendrás que estar con un pie en esta colina y el otro en aquella montaña. Y la señaló. Los verdugos vendrán y encenderán un fuego debajo de ti, de forma que por abajo te quemarás y por arriba tendrás frío. Pero si yo muero o me libro de tu maldición, caerás al fuego y te abrasarás. Y entonces ella replicó: Bueno, entonces dejémoslo. Pero él contestó: No, ahora todo debe seguir su curso. Thorstein regresó a casa muy angustiado. Le contó a su madrastra lo que le sucedía y le pidió consejo, y ella le dijo que era difícil darle un consejo, que lo que tenía que hacer era irse. Así que lo preparó todo para el viaje, y cuando estuvo listo para partir, ella le dio un puñado de grano y le aconsejó que en cuanto se encontrara con los pájaros, pues esparciera el grano a su alrededor, y así quizá conseguiría detenerlos. Si, si lo lograba, pues debía irse rápidamente de allí, y le dio también un trozo de carne para que se lo tirase a los perros, y le dijo que si estos se detenían con él, pues debía irse de ahí rápidamente. Y finalmente le dio avena para que se lo tirase a los toros al encontrarse con ellos, y le dijo que si se detenían a comer la avena, pues debía irse de allí rápidamente. Y le dijo que esos eran los únicos consejos que podía darle. Así pues, Thorstein se puso en camino hacia el bosque, y no hay nada que decir de su viaje hasta que se encontró con los pájaros, y estos intentaron hacerle pedazos, pero él esparció el grano a su alrededor y los pájaros se volvieron hacia el grano y así consiguió pasar. Y al marcharse los pájaros le gritaron: Llámanos cuando nos necesites. Prosiguió su camino hasta que se encontró con los perros, y estos intentaron hacerle pedazos, y entonces les echó la carne, y estos se volvieron hacia la carne, y consiguió pasar. Y al marcharse le gritaron: Llámanos cuando nos necesites. Y siguió andando y encontró los 12 toros, que se abalanzaron sobre él con grandes mugidos, y éste le tiró la avena, y los toros se volvieron hacia la avena, y él consiguió pasar. Y al marcharse los toros gritaron:
Llámanos cuando nos necesites. Prosiguió su camino, hasta que llegó a una cueva y entró en ella. Pues se había hecho de noche, claro, pero no encontró a nadie, y poco después oyó un ruido muy, muy fuerte, un ruido terrible, y a continuación entraron 12 repulsivas gigantas que se pegaron una comilona y luego se fueron a la cama. Sin embargo, no se dieron cuenta de la presencia de Thorstein, porque éste no dijo ni esta boca es mía. Y a la mañana siguiente se marcharon de nuevo y Thorstein entonces se puso a investigar allí en la cueva. Llegó a una puerta y consiguió abrirla, y entonces vio dentro a una mujer encadenada a una silla. La saludó y ella le pidió que la liberase de las garras de aquellos espíritus malignos, y él le preguntó cómo había ido a parar hasta allí. Ella le contestó que era una princesa de otro país, que las gigantas la habían secuestrado y que querían obligarle a que se casara con un pariente suyo que vivía en los alrededores, pero que ella se había negado y que por eso la trataban así. Y entonces él la desató y luego pasaron todo el día explorando juntos la cueva, pero cuando se hizo de noche volvieron donde estaba antes y la volvió a atar, y pronto las gigantas volvieron a casa y antes de que entraran, él se escondió. Pero entonces la primera dijo, tarde viene el mensajero de nuestra hermana, pero ya huele a carne humana. Thorstein entonces comprendió que ya no tenía sentido estar allí, así que salió de su escondite y las gigantas le dijeron, mañana te encargaremos que hagas algo. Pasó la noche y por la mañana, antes de que, antes de ponerse en camino, pues le dijeron que tenía que sacar todo su grano, pero que no debía permitir que el viento se llevase ni un solo grano y mucho, mucho menos más de un grano. Y luego se marcharon y él empezó a sacar el grano. Pero justo cuando había terminado, empezó a soplar un viento y enseguida se dispersó todo el grano. Y entonces dijo, "Ah, ¿cómo voy a necesitar más que ahora a los pájaros? Seguro que no voy a tener un motivo mejor para este, así que todos los pájaros los llamó y fueron allí, recogieron el grano con sus picos y Thorstein lo volvió a meter todo dentro. Y cuando terminaron, dijeron que ya no debía de faltar mucho para que volvieran las gigantas y por la noche cuando las gigantas llegaron dijeron, ¿esto, esto lo has podido hacer tú solo, muchacho? Pero él contestó, solo yo y nadie más. Y entonces ella le dijeron, mañana te encargaremos que hagas algo. Y se pasó la noche y en la mañana le dijeron que tenía que sacar todas sus camas y airear todas las plumas. Así se marcharon al bosque y él empezó a sacar fuera las camas y empezó a airear las plumas, a extenderlas, pero entonces el viento volvió a soplar otra vez y se llevó de allí las plumas y él se dijo que probablemente nunca iba a necesitar a los perros más que ahora. Y estos llegaron enseguida, recogieron rápidamente todas las plumas, él las fue metiendo dentro hasta que terminó todo. Y los perros dijeron que ya no podía faltar mucho para que volvieran las gigantas, y así que le dio las gracias a los perros y estos se marcharon y por la noche las gigantas volvieron a casa y dijeron, esto no has podido hacerlo tú solo, muchacho. No, no, solo yo y nadie más. Y ellas dijeron, bueno, mañana te encargaremos que hagas algo. Y así pasó la noche. Por la mañana le ordenaron que matase al buey más grande que tenían, lo desollase y curtiese su piel, tallase cuchara de sus cuernos y tuviera toda su carne cocinada para cuando ellas regresaran. Luego se marcharon y entonces él se dijo, ¿cuándo voy a necesitar a los toros más que ahora? Y enseguida aparecieron allí los 12 toros, como y también venía con un buey, con grandes cuernos en el medio, y en cuanto entraron en la cueva, se convirtieron en hombres y sacrificaron al buey.
Unos empezaron a cocinar, otros a desollar, otros curtieron la piel, otros tallaron cucharas de los cuernos y cuando terminaron, él les dio las gracias y los toros se marcharon. Durante el día él siempre desataba a la muchacha, pero por la noche la volvía a atar. Por la noche las gigantas volvieron a casa y dijeron, esto no has podido hacerlo tú solo, muchacho. Solo yo y nadie más. Y así pasó la noche. Y por la mañana las gigantes se fueron, pero esta vez no le mandaron a hacer nada. Cuando ya estaba en la puerta de la cueva para salir, una de ellas le preguntó si sería capaz de encontrar las llaves de una gran caja, pero otra de ellas opinó que no la conseguiría y entonces se fueron. Él liberó a la muchacha y ambos se pusieron a buscar por la cueva y encontraron una cueva lateral en la que a la que unas barras de hierro impedían el paso. Consiguieron hacer saltar las barras. Dentro de la cueva había muchas cajas y una de ellas era muy grande y en lo alto de la cueva estaban colgadas las llaves. Y entonces Thorstein le dijo a la muchacha que se pusiera de pie sobre sus hombros y de ese modo alcanzaría las llaves. Intentaron abrir la caja, la gran caja, y finalmente lo consiguieron. Y después de hacer muchísimos esfuerzos en la caja encontraron muchos tesoros, entre ellos también un gran pañuelo en el que estaban envueltos 13 huevos, uno de ellos completamente amarillo y podrido. Él sacó todos los huevos y examinó el pañuelo. Tenía, tenía alas y en cada ala había letras doradas. Cuando empezó a leer las letras doradas, el pañuelo se elevó por los aires y se dio cuenta de que allí aparecía escrita la respuesta a todo lo que quisieran preguntar. Y por la noche se dirigió a la puerta de la cueva y se quedó en el umbral hasta que oyó unos pasos. Inmediatamente después entró una tras otra todas las gigantas, pero él les tiró los huevos a los ojos y éstas, ¡pum!, caían muertas. La muchacha y él encendieron un fuego y quemaron a todas las gigantas. Luego cogieron todo lo que les pareció de gran valor, lo sacaron afuera y lo pusieron encima del pañuelo. Finalmente se montaron ellos mismos en el pañuelo y él fue siguiendo lo que aparecía escrito en él hasta llegar al país en el que vivía el padre de la muchacha. Los pájaros, los perros, los toros eran en realidad personas cautivas a las que la gigante de la colina había echado una maldición. Pero cuando mataron a las gigantas, se liberaron todas esas personas de la maldición. Thorstein se adiestró en todas las artes de la realeza. Luego el rey le dio a su hija por esposa, y Thorstein se convirtió en el esposo, en su sucesor. Thorstein y su mujer se amaron intensamente durante mucho tiempo. Y así acaba esta historia. Buenas noches a Aina, Lucía, Elena, Laura, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.